en la Biblia cuenta una parábola. Dice que había un hombre que encontró en un campo un tesoro. Y entonces dice que se volvió a su casa, vendió todo lo que tenía y volvió y compró el campo y adquirió el tesoro. Fíjense que este hombre no se fue triste y dejó el tesoro abandonado. Tampoco se le ocurrió desenterrarlo y llevárselo. No le correspondía. Esto hubiera sido un robo. No hizo de esta manera. Pero tampoco lo despreció. Dice que con gozo, así dice la palabra, con gozo, fue y vendió todo lo que tenía, volvió y compró el campo y adquirió ese tesoro. Qué ejemplo tan claro de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos las profecías en la palabra y tenemos en Isaías y en varios libros más de la palabra, varios profetas más hablaron de la obra de nuestro Señor Jesucristo en ese momento. Estuvimos viendo el ejemplo de Cristo cuando niño, lo seguimos viendo cuando adolescente y joven. Vimos el ejemplo de Cristo en trato para con su familia. Ahora vemos el ejemplo de Cristo de entrega, de compromiso a lo que Él había venido a hacer. ¿Y qué menos había venido a hacer sino que a salvarnos a cada uno de nosotros? En la profecía estaba escrito que en el momento de la muerte Jesús pasaría y tendría dolores extremos y angustia de tal manera que su corazón, de tal manera dice la Biblia que su sangre se había convertido en agua. El dolor que él había vivido, la experiencia que él había vivido en ese momento, no solamente de dolor físico, sino el dolor moral en su alma, de ver aún el trato que se hacía con él, aquellos que lo habían conocido, aquellos que aún habían experimentado un milagro de él, estaban haciendo algo tremendo contra Cristo. Dice la profecía, dice: Cristo será despreciado y desechado entre los hombres. Aquellos que habían recibido un milagro, en multitud clamaban: crucifícale, crucifícale, no queremos a este, pero es el rey, no queremos que este reine sobre nosotros. Despreciado. El desprecio de Cristo fue tal que aquellos que habían vivido experiencias y milagros con él se habían vuelto en contra, que los mismos judíos, que los mismos líderes se habían vuelto en contra, lo habían entregado para que lo juzguen. Pilato no encuentra razón para juzgarlo, sin embargo siguen clamando a una voz: queremos que sea crucificado. Despreciado, desechado entre los hombres, decía la profecía. Se está cumpliendo al pie de la letra la profecía el día en que Jesucristo es tomado para juzgarlo y crucificarlo. Dice: varón de dolores, experimentado en quebranto, dice la profecía. Verdaderamente él experimentó el dolor. Verdaderamente no solo el dolor físico, si bien lo habían azotado de tal manera que todo su cuerpo era una llaga, pero el dolor del desamparo, el dolor de que nadie lo tenía en cuenta, el dolor de ver a aquellos que él había ayudado y ahora le volvían la espalda. Este es el dolor más grande, el dolor moral que a veces daña tanto. Cristo en ese momento estaba viviendo la experiencia del dolor, del desamparo. Dice que el Señor Jesucristo
dice, angustiado él y afligido. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cuando era juzgado, cuando le preguntaban acerca de su reino, el Señor callaba. Cuando le maltrataban, lo injuriaban, se burlaban de él, él nos respondía así como dice la palabra, no respondía cuando le maldecían, no respondía con maldición cuando le amenazaban, no condenaba, sino que todo ese tiempo nuestro Señor Jesucristo encomendaba la causa ante el Padre. Dice en Isaías 52, dice, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que desearle. Él había sido desfigurado de tal manera su cuerpo había sufrido los golpes, que todo su cuerpo era una llaga y no solo su rostro, sino todo su cuerpo se había hinchado y estaba sufriendo las causas del látigo. No hay parecer en él. Aquellos que le veían probablemente sin duda que le conocían, pero no encontraban al hombre conocido, al hombre con el cual habían caminado, con el cual habían vivido muchos tiempos. Estaba verdaderamente sin atractivo, no lo deseaba nadie. Estaba tan llagado y tan golpeado que hasta daba tristeza verle. Este es el Señor Jesucristo. Esto vivió y sufrió por vos y por cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces nos olvidamos de esa noche, de ese día de entrega del Señor por nosotros? Y de esto tenemos que hacer memoria. Tenemos que ver al Señor no para entristecernos y lamentarnos de Él, sino para ver lo que Él sufrió, la consecuencia de tu pecado y de mi pecado. Esas llagas, esos dolores, todo eso que el Señor sufrió, son los dolores que cada uno de nosotros tendríamos que vivir. ¿Y cuántas veces aquellos que no conocen a Cristo viven de esta manera? Con dolores, con angustia, con depresión, con tristeza, con abandono, se sienten solos. Pero dice la palabra que el Señor Jesucristo ya cargó en la cruz por nuestros dolores. Fue herido por nuestras transgresiones, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Por qué seguir teniendo falta de paz? ¿Por qué seguir sufriendo muchas veces hasta dolores físicos, abandono? ¿Cuánto nos duele el abandono? Sino que el Señor Jesucristo nos está diciendo que podemos echar nuestras cargas sobre Él, nuestras ansiedades. Dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer. Se asombraban de verle la imagen que el Señor Jesucristo tenía. Su parecer había sido totalmente cambiado. Dice otra profecía en el libro de Lamentaciones, hablando acerca de este momento, dice, ¿no os conmueve a cuántos pasáis por el camino? El Señor Jesucristo había cargado la cruz, aún con todos esos dolores, había llegado al lugar de la crucifixión, estaba allí colgado entre el cielo y la tierra, y la gente pasaba, como si fuera un delincuente más, como si fuera alguien que merecía el castigo por lo que había hecho. Sin embargo, el Señor Jesucristo estaba siendo castigado y maltratado por amor a todos los hombres, por amor a cada uno de nosotros. Y pregunta el profeta, y pregunta aún hoy, ¿no os conmueve a cuántos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido
porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Precisamente el ardiente furor de Dios no era en contra de su Hijo, sino era en contra de la maldad del hombre. Pero el Señor Jesucristo se estaba haciendo pecado y estaba pagando el pecado de cada uno de nosotros. Y Dios estaba juzgando en su Hijo el pecado de cada uno de nosotros. Y nosotros y la gente, y aún hoy, muchos pasan y escuchan el mensaje de la cruz. Y hoy que vamos a hacer memoria, el Señor dice, ¿no os conmueve? Mirad y ved el dolor que me ha venido, para que nosotros podamos vivir en victoria. Dice en el libro de Mateo, ya hablando del mismo día de la crucifixión del Señor, y ese momento en que Cristo está en agonía, y dice que sobre la tierra viene oscuridad, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese momento cuando como cordero es llevado al matadero, y allí estaba en la cruz listo para morir por cada uno de nosotros. Dios aparta su mirada de él. La tierra, el universo parece no querer verlo. 3 horas de oscuridad. Y allí se cumple cuando el Señor Jesucristo dice que enmudeció y no abrió su boca. 3 horas en silencio. 3 horas todo el mundo expectante. Esas 3 horas de silencio, el Padre aparta su mirada de Cristo. Y Cristo, en angustia tremenda porque el Padre lo ha abandonado, carga Él la culpa de tu pecado y de mi pecado. Y Dios se da vuelta, esta es la idea, se da vuelta y no puede mirar a su Hijo. La Trinidad no se divide. Cristo sigue siendo Dios. Sin embargo, el Hijo del Hombre allí está siendo juzgado y siendo pecado por vos y por mí. Y allí está nuestro Señor Jesucristo. Y el Padre se da vuelta, pero el Padre no mira a su Hijo, pero mira a la humanidad. Y cuando se da vuelta, mira a vos y a mí y al hombre perdido en pecado, pero que está siendo consumada su salvación. Gloria a Dios, porque en ese abandono que el Padre tuvo que dejar a su Hijo, era para ampararte a vos y para ampararme a mí. Tenemos poca razón como para agradecer al Señor. Tenemos pocas razones como para que en esta tarde podamos decir verdaderamente el precio que se pagó por mí fue muy alto. El mismo Hijo de Dios fue abandonado por el Padre porque era necesario, porque Él estaba pagando el precio de tu pecado y de los míos. Termina la profecía de Isaías diciendo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, llevará las iniquidades de ellos. La profecía escrita hablaba de una victoria y hablaba de un fruto que esa obra iba a tener. Habla de sacrificio, habla de dolor, de angustia, de desprecio, pero al final habla de triunfo y habla de victoria. Y el triunfo y la victoria es la que nosotros disfrutamos hoy. Y estaba viendo el profeta proféticamente anunciando que
Cristo iba a ver, como lo ve hoy de los cielos, el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El fruto de la aflicción del alma y de los dolores y del cuerpo de Cristo. Sos vos, soy yo en esta tarde. ¿Cómo no hacer memoria de esa obra? ¿Por qué entregarnos tantas veces al desánimo? ¿Por qué entregarnos a la derrota? ¿Por qué creer que para mí la vida no tiene más sentido? Para mí ya no hay más camino. ¿Cuántas veces, aún en el camino del Señor, parece que cerramos los ojos y queremos hasta desaparecer y no miramos que verdaderamente el Señor Jesucristo cargó en la cruz todos nuestros dolores, nuestras angustias, nuestras tristezas, y Él vive? Y porque Él vive, nosotros vivimos. Qué importante es esto. Tal vez te sentís como ese tesoro allí enterrado, ¿no? Dice que un hombre encontró un tesoro enterrado y dice que fue y compró. Pagó vendió todo lo que tenía y pagó un alto precio y vino y compró el tesoro. Tal vez como ese tesoro escondido, tal vez las circunstancias te escondieron. Tal vez muchas veces te encontrás casi bajo tierra. A veces hasta sucio por algunas cosas como estaba ese tesoro. Sin embargo, este hombre vendió todo, no le importó nada y fue y compró el campo y recuperó el tesoro. Así es nuestro Señor Jesucristo. Tal vez para nosotros muchas veces estamos ya despreciables. Tal vez para nosotros muchas veces eso que antes era un tesoro dejó de ser ya, porque nadie lo tiene en cuenta. Pero el Señor Jesucristo fue y dio su vida como aquel hombre vendió todo lo que tenía y fue y adquirió el campo. Dice, la palabra dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpido. Delante de mí estás siempre. Se olvidará la mujer, y muchas mujeres aquí dicen, no, es imposible, es inhumano esto, es imposible que ocurra, pero puede ocurrir. Pero dice, así todo la mujer se olvide de lo que dio a luz. Yo nunca me olvidaré de ti. Guarda esta palabra. Y encontrar motivo para darle gracias hoy. Y encontrar motivo para hacer un nuevo pacto hoy. Porque el Señor dice, esta es mi sangre, sangre del nuevo pacto que por ustedes ha sido derramada, y su pacto nunca terminó, nunca se cortó, porque Él es Dios. Pero muchas veces nosotros nos olvidamos del pacto. Y muchas veces creemos que Dios se olvida de aquello que le costó tanto. Así la mujer se olvide algún día de lo que dio a luz. Yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor, porque te tengo grabado en mis manos. Hoy el Señor Jesucristo está en el cielo, querido, pero tiene la marca todavía en sus manos y en su costado del precio que pagó por vos y pagó por mí. ¿Habrá motivos para agradecer? ¿Nos olvidaremos de lo que el Señor hizo? Verdaderamente, como dice el pasaje, ¿no os conmueve a cuanto pasáis por el camino? Miremos la cruz. Hoy vacía, gloria a Dios, pero esa cruz vacía hoy tuvo al Salvador de nuestras almas allí pagando el precio por cada uno de nosotros.